Hola compañeros, nosotros somos alumnos del primer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Nuestro equipo está compuesto por Melchor Vindiola, Rubalcaba Valencia, Mata Montes de Oca y su servidora Vargas Valenzuela. Nosotros expondremos el tema de transporte de membranas. Yo les voy a hablar acerca de la membrana plasmática y sobre sus características, sus funciones y su composición química. Empezando, primeramente, que la membrana es una estructura que rodea y limita la célula y constituye una barrera selectiva que controla el intercambio de sustancias desde el medio intracelular hacia el medio extracelular. Las características es que es una membrana fluida, su composición es asimétrica, presenta permeabilidad selectiva y sus funciones de la membrana son ayuda a la división de compartimientos, es un sitio para las actividades bioquímicas, es una barrera, transporta solutos y responde hacia los medios externos. Y también sirve como transducción de energía. La composición química de la membrana es que son ensambles de lípidos y proteínas en lo que los componentes se mantienen unidos en una hoja delgada mediante enlaces no covalentes. Posee también una gran diversidad de lípidos, todos los cuales son anfipáticos. Quiere decir que tiene una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Y en la membrana también tenemos tres tipos de lípidos. Uno son los fosfolípidos, que son los lípidos más abundantes que tenemos en la membrana plasmática. Otros son los esfingolípidos, que son un tipo de lípidos menos abundantes en la membrana. Y un lípido también es el colesterol, que es un compuesto lipídico que existe solamente en las membranas animales y constituye el 50% de las moléculas de lípidos. Y como había mencionado, en las membranas celulares de vegetales y de bacterias no existe el colesterol. También les voy a hablar acerca de otra composición de la membrana, que son proteínas. Y las proteínas principalmente confieren a la membrana específicamente para la membrana. Las proteínas se distinguen por la estrecha relación que tienen con la capa de la membrana. Tenemos tres tipos de proteínas que son integrales o transmembranales. También tenemos proteínas periféricas y proteínas de anclaje. Esas participan principalmente en las funciones como transportadoras de sustancias o de solutos, también como canales implicados en el movimiento de iones y solutos a través de la membrana. Bueno, yo les voy a hablar un poco más acerca de estas proteínas que forman parte de la membrana. Entre sus funciones principales está el transporte de nutrientes, moléculas, iones, etc. a través de la bicapa. Esto depende de qué ocupe la célula para llevar a cabo sus reacciones, sus funciones, o qué ocupe desechar. También contribuye con el anclaje de moléculas o macromoléculas en la membrana. Actúa como receptores de señales químicas provenientes del medio extracelular y las transfiere al medio intracelular. Y esto es un tipo de comunicación. También sirven como enzimas dependiendo de las reacciones químicas que se estén llevando a cabo. Como mi compañera decía, existen tres tipos de proteínas. Están las proteínas transmembranales o integrales, que estas van a ser las que van a estar con mayor número en la membrana, en un 70%. Son anfipáticas y, como su nombre lo dice, transmembranales. Van a estar a través de ya sea una de las capas o la bicapa en sí de la membrana, o sea, la atraviesa. También están las proteínas periféricas. Estas van a ser hidrosolubles, se van a unir a proteínas y lípidos
en la membrana con enlaces débiles, o sea, no covalentes. Estas no van a atravesar ninguna capa lipídica y se van a encontrar por lo general hacia el medio intracelular, o sea, van a estar por dentro de la membrana. Están las proteínas de anclaje. Estas se localizan principalmente por afuera de la membrana y estas están unidos a lípidos por enlaces covalentes. Continuando con el tema de transporte de membranas, les mencionaré el transporte pasivo. El transporte pasivo será definido como un transporte simple de moléculas a través de la membrana plasmática, en el que la célula no requiere usar energía para llevarlo a cabo porque va a favor de su gradiente electroquímico. Quiere decir que va de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. También se dice que este proceso se le llama cuesta abajo. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la cima de una montaña rusa a punto de caer. En el momento en el que caemos es cuando se lleva a cabo ese transporte pasivo. ¿Por qué? Porque no necesitamos energía para efectuarlo, porque íbamos a favor de nuestro gradiente electroquímico y por lo más importante, que se llama cuesta abajo. Dentro del transporte pasivo encontraremos dos tipos de transporte, que será el transporte de difusión, que a la vez se clasifica en difusión simple y difusión facilitada, y lo que será la ósmosis. La difusión simple va a ser un tipo de transporte pasivo. ¿Por qué? No requiere de un aporte energético para llevarlo a cabo, va a favor del gradiente electroquímico y va cuesta abajo. Estos tres términos van a ser los que más utilizaremos dentro de este transporte. Se va a definir como el fenómeno o cambio de una sustancia que se encuentra concentrada en un sector y ésta se difumine hacia otros sectores. Cabe mencionar que este es uno de los principales métodos o procedimientos por los cuales se desplazan las sustancias dentro de una célula. La difusión simple será el proceso que también se lleve a cabo dentro de la membrana y, como ya lo mencioné, será un tipo de transporte pasivo. En este se transportarán solo moléculas pequeñas como lo serán el agua y el dióxido de carbono. Como son pequeñas, estas pasarán entre los fosfolípidos, que serán los componentes principales de esta. Pasando a la difusión facilitada, es igual a la anterior, solo que en esta pasaremos moléculas más grandes, como serán los glúcidos y los aminoácidos, entre otros. Como estas moléculas son más grandes que las anteriormente mencionadas, no podrá ser posible que pasen entre los fosfolípidos. Estas pasarán por conductos acuosos formados por las proteínas de canal, que son proteínas membranosas incrustadas. Finalmente, llegaremos al transporte ósmosis. También es un transporte pasivo. La ósmosis va a ser el proceso por el cual se igualen las concentraciones de un soluto a ambos lados de la membrana. Ese es su objetivo principal. Un ejemplo sería, si tengo en el medio de una célula una concentración mayor a la del interior celular, entonces el agua sale de esta con el fin de igualar concentraciones de solutos a ambos lados. Dentro del término ósmosis escucharemos tres más, que serán hipertónico,
muchos, isotónico igual e hipotónico pocos. Esto se deriva de que si la célula se hincha, se encoge, lo que nos llevará a tener una solución equilibrada. La difusión es el movimiento de moléculas a favor del gradiente de concentración. Esto permite a las moléculas pequeñas como el oxígeno y el dióxido a cruzar la membrana plasmática. La mayoría de las moléculas polares como el azúcar y las proteínas no pueden cruzar fácilmente la membrana. Las moléculas de agua son polares, pero son lo suficientemente pequeñas para cruzar la membrana. Este caso especial de difusión que involucra el paso de moléculas de agua a través de la membrana se conoce como ósmosis. Si una molécula de urea es agregada a un lado de la membrana, esta no será capaz de cruzar, ya que esta es grande y polar. Por su polaridad, esta interactuará con moléculas polares como el agua. Esta interacción reduce el número de moléculas de agua libre en la parte derecha. Ahora que hay un movimiento neto de la molécula de agua a favor de su gradiente de concentración, las moléculas de agua del lado izquierdo se pasarán al lado derecho donde se encuentran las moléculas de urea. Por consiguiente, habrá una mayor concentración de soluto en la parte derecha. Si la concentración osmótica es igual a la solución, se denomina como isotónica. Cuando se encuentran en diferentes porciones, la que tiene mayor concentración se conoce como hipertónica y la que tiene mayor concentración de soluto se conoce como hipotónica. Continuando con el tema transporte de membrana, yo les voy a hablar acerca del transporte activo, las ATPasas y las bombas tipo F y V. ¿Qué es el transporte activo? El transporte activo es ese que se da cuando transportamos un soluto o un ion en contra de su gradiente de concentración. Para esto, a diferencia del transporte pasivo, utilizaremos energía. Esta energía se encuentra en forma de ATP. Esta proteína transportadora se conoce más comúnmente como bombas. Existe la bomba tipo V, tipo F, tipo ABC y tipo P. La finalidad de estas bombas es mantener equilibrada la carga iónica del medio extracelular e intracelular y obtener lo que la célula necesita del medio extracelular y expulsar lo que no necesita del medio intracelular. Como les mencionaba anteriormente, para que el transporte activo se lleve a cabo, es necesario que en la proteína transportadora ocurra un cambio conformacional. Para que este cambio conformacional se lleve a cabo, es necesario que la ATPasa hidrolice el ATP y lo convierta en ADP dejando un fósforo libre. Como su nombre lo indica, una ATPasa es una enzima que hidroliza el ATP. Esta enzima es esencial ya que es la que nos permite que se dé este cambio conformacional en la proteína. Ahora les voy a hablar de las bombas tipo V. Las bombas tipo V, a diferencia de las bombas tipo P, no generan una proteína fosforizada intermediaria. Estos transportan iones de hidrógeno a través de las paredes de los organelos citoplasmáticos y las vacuolas. Las bombas tipo V se encuentran en los lisosomas, en los túbulos renales y en los gránulos secretores.
Ahora les voy a hablar de la bomba tipo F o mitocondrial. Como su nombre lo indica, esta se encuentra en la mitocondria, pero también se puede encontrar en los cloroplastos. Esta se compone de dos partes, la F0 y la F1. La F0 es la parte hidrofóbica y se encarga de conducir electrones. La parte F1 es hidrofílica y se encarga de catalizar la hidrólisis. Yo les voy a hablar sobre la ATPasa tipo P, o mejor conocida como la bomba sodio-potasio. Las células animales utilizarán la energía del ATP para sacar sodio al espacio extracelular y hacer que ingrese potasio. Estas bombas se encuentran principalmente en las membranas de células nerviosas y musculares. La bomba sodio-potasio es indispensable para que exista la vida, ya que ayudarán al mantenimiento de la ósmosis y el volumen celular, van a intervenir en los impulsos nerviosos, en la traducción de señales y en el potencial eléctrico de la membrana, entre muchas otras cosas. El uso de esta bomba va a constituir el 30% más del consumo total del ATP. ¿Cómo funciona? La bomba está conformada con los sitios de unión del sodio expuestos hacia el espacio intracelular, haciendo que 3 iones de sodio se fijen en dichos sitios de unión, y al suceder esto la bomba se va a fosforilar por medio de una hidrólisis del ATP, que va a quedar un ADP y un grupo fosfato. El grupo fosfato se unirá a la bomba, haciendo que ésta cambie su conformación hacia el espacio extracelular, liberando el sodio, y quedarán expuestos 2 sitios de unión para el potasio. Al unirse el potasio, la bomba se va a desfosforilar, o sea, va a quedar libre el grupo fosfato y su conformación va a cambiar como estaba originalmente hacia el espacio intracelular, liberando el potasio, y una vez que esto pase, el ciclo se va a repetir. Que se encuentra en el retículo sarcoplasmático de las células musculares, vendría siendo en el retículo endoplasmático de células normales, y este se encarga de mantener los niveles de calcio en niveles bajos. La salida de calcio del retículo sarcoplasmático al citosol muscular va a originar una contracción de la célula, y se requiere que se elimine el calcio para que la célula se relaje. La bomba funciona muy similar a la bomba de sodio de potasio, ya que 2 iones de calcio son transportados fuera del citosol por cada molécula de ATP que pasa por hidrólisis. Les hablaré sobre el transporte activo secundario o de ecotransporte. También se le llama transporte acoplado. Es cuando una sustancia a favor del gradiente o potencial electroquímico da la energía necesaria para transportar otra u otras en contra del gradiente. O sea, es cuando se une el transporte pasivo de una al transporte activo de otra sustancia.
Bueno, también les voy a mencionar lo que es la bomba ABC, que son proteínas transportadoras principalmente de iones, aunque también pueden transportar otras moléculas. Estas van a estar involucradas en procesos muy variados y de gran importancia, como lo son la captación de nutrientes en el intestino delgado, la transducción de señales, la secreción de proteínas y la presentación de antígenos, siempre y cuando estén presentes en células del sistema inmunitario. También las vamos a encontrar en membranas apicales de células epiteliales hepáticas, renales e intestinales. También las podemos ver en las barreras hematoencefálicas, placentarias y testiculares. Como resumen del tema de membrana y transporte, podemos decir que la membrana celular es asimétrica principalmente por su composición química. Sabemos que está compuesta por proteínas, carbohidratos y lípidos. Y también sabemos que en el interior de nuestro cuerpo hay un movimiento de sustancias que las células hacen en su membrana. Este tipo de transporte de sustancia, que es del medio intracelular hacia el medio extracelular, se da por dos tipos de transporte a través de la membrana, que es un transporte activo y un transporte pasivo. En el transporte activo veremos que las proteínas que se involucran en este son proteínas transportadoras y de canal. Las proteínas transportadoras la veremos en el transporte pasivo, pero de difusión simple. Y las transportadoras que son de canal las veremos en difusión facilitada. En el transporte activo, las proteínas que se involucran en este son proteínas transportadoras, pero que sí requieren un gasto de energía, que son conocidas como bombas. Recordando el tema del transporte pasivo, que es uno de las divisiones que ya mencionó mi compañera, recordaremos que el transporte pasivo es el que se lleva a cabo a favor del gradiente electroquímico, que el gradiente electroquímico será el resultado del gradiente de concentración y el potencial eléctrico. Este tipo de transporte se da cuesta abajo, es decir, de una zona de mayor concentración pasa a una zona de menor concentración. Y como también ya lo mencionaron, lo llevarán a cabo las proteínas transportadoras y de canal. El transporte pasivo se divide en dos tipos de procesos, que es la difusión, que se subdivide en difusión simple y facilitada, y ósmosis. El transporte activo es aquel que se da en contra de su gradiente de concentración. Para esto requeriremos un gasto de energía. Esta energía se encuentra en forma de ATP, que más tarde será hidrolizada por las ATPasas. Las ATPasas es la enzima que hidroliza el ATP, dejándonos ADP y un fósforo ion libre. Esto para ocasionar un cambio conformacional en la proteína transportadora. A esta proteína transportadora se le conoce más comúnmente como bombas, entre las que existen la tipo F y la tipo V. La tipo F se encuentra principalmente en las mitocondrias y en los cloroplastos. La tipo V se encuentra en las vesículas. También existe la tipo P, que es la bomba de potasio. Esta va a ser la proteína con mayor número en la membrana, en un 70%. Se va a encontrar principalmente en células, en todas las células. Dentro de la P también encontramos la bomba de calcio, que también es una tipo P. Esta se va a encontrar en células musculares y nerviosas. Es muy importante esta bomba, ya que gracias a esta la célula cumple varios procesos vitales para ella. También está la bomba tipo ABC, que esta va a transportar iones principalmente, aunque puede transportar otras moléculas. Y también está el transporte activo secundario, que es el acoplado, que es cuando una sustancia va a ingresar a la membrana por medio de otra, y se van a usar dos tipos de transporte, uno activo y uno pasivo.